Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la relación que tienes con tu banco? Para la mayoría es muy simple. Depositas tu sueldo, pagas tus cuentas, pides algún crédito y listo. Pero ¿qué pasa si te digo que sin darte cuenta estás dejando pasar la oportunidad de ahorrar y de hacer crecer tu dinero? Hoy no te voy a hablar de cómo engañar al banco, no, sino que vamos a hablar de cómo ser más inteligentes que él, de cómo entender sus reglas para jugar a tu favor. A esto le llamo ganarle al banco. Y no se trata de una pelea, sino que de una estrategia. Es dejar de ser un cliente pasivo y convertirte en el estratega de tus propias finanzas. Este video está dividido en 3 capítulos. Les voy a dar una guía completa, sin jerga complicada, con ejemplos concretos. Vamos a ver cómo funcionan los bancos, cómo evitar los costos que nos cobran sin darnos cuenta y lo más importante, cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Quédense hasta el final porque el último consejo es una joya que les podría ahorrar miles de pesos al año. Mi nombre es Mónica y están en Espacio Finanzas. Para ganarle a alguien, primero hay que entender cómo juega. El banco es un negocio y su principal objetivo es ganar dinero. ¿Y cómo lo hace? Hay 4 formas principales y ustedes participan en todas a diario. Primero, el margen de interés. Este es el corazón del negocio bancario. El banco te paga, digamos, un 0,5% por el dinero que tienes en una cuenta de ahorro. Luego, ese dinero se lo presta a otra persona con una tasa de interés del 12% para un crédito de consumo. ¿Ven? Esa diferencia de 11,5% es su ganancia, al menos en este ejemplo. Segundo, las comisiones por servicios, como la mantención de la cuenta, los giros en cajeros de otro banco, las transferencias a otras instituciones o el uso de tu tarjeta de crédito. Esos gastos que son pequeñitos, que parecen inofensivos, se acumulan y se convierten en un impuesto invisible para tu bolsillo. Tercero, la venta de productos adicionales, como el seguro de vida que te venden cuando pides un crédito, los fondos mutuos o los seguros de cesantía, por ejemplo, muchas veces se ofrecen como parte de un paquete de productos y a veces son completamente innecesarios. Y cuarto, las operaciones financieras. El banco también usa tu dinero para intervenir en mercados, bonos, divisas y con eso genera más ganancias. Entonces, tu misión es clara. Tienes que reducir esas fugas de dinero hacia el banco y redirigir ese flujo hacia tu propio bolsillo. Ahora entonces pasemos a la acción. ¿Cómo lo hacemos? Aquí te voy a entregar 3 estrategias que son probadas que puedes aplicar hoy mismo. Estrategia 1. La regla contra los costos ocultos. Empecemos entonces con las comisiones. En Chile hay varias formas de esquivar estas comisiones. Debes buscar cuentas con cero costo y en vez de conformarte con una cuenta que te cobra mantención, debes buscar opciones que te eximan de ese pago. Algunos bancos tienen productos diseñados para eso, como por ejemplo la cuenta RUT de Banco Estado es el ejemplo más popular ya que no tiene costo de mantención. Y hoy en día existen muchas cuentas que son digitales que tampoco tienen montos de mantención. Entonces tienes que evaluar qué banco es el que te conviene más para poder tener una cuenta y evitar esos costos. Evita lo interred siempre que puedas. Usa los cajeros y las plataformas digitales de tu propio banco, ya que las comisiones por usar un cajero de otra red son un gasto totalmente evitable. Revisa y cancela. Tómate un tiempo para revisar tus estados de cuenta y si estás pagando un seguro, por ejemplo, o un servicio de alertas que no utilizas, entonces cancélalo. No te olvides que cada peso cuenta. Estrategia 2. Las deudas, tu peor enemigo. Si el interés, por ejemplo, que el banco te está cobrando por un crédito es su motor de ganancias, entonces tu misión es reducir ese interés a cero. Paga el total de tu tarjeta de crédito, por favor. Esta es la regla de oro. Usa la tarjeta para acumular puntos o beneficios, pero paga el total cada mes. El pago mínimo es una trampa. Los intereses que se generan son un abismo financiero del que es muy difícil de salir.
Prioriza las deudas de alto interés. Si tienes varias deudas, concéntrate en pagar las que tienen a intereses mucho más altos, como las tarjetas de crédito, por ejemplo, o algunos créditos de consumo que puedas tener. Te ahorrarás mucho más que si inviertes en cualquier fondo de bajo riesgo. Negocia tu crédito hipotecario. Si estás pensando en comprar una casa, por ejemplo, cotizan al menos en 3 o 5 bancos. Fíjate en la CAE, que es la carga anual equivalente, que corresponde al costo total real del crédito. Y la diferencia en la tasa de interés puede ser de miles e incluso millones de pesos a largo plazo. Estrategia 3. Poniendo tu dinero a trabajar. No dejes tu dinero durmiendo en una cuenta corriente, porque no te da intereses y la inflación tarde o temprano se come tu dinero. Elige los depósitos a plazo en UF. Para todo ese dinero que no vas a usar en un tiempo determinado, en vez de que esté en la cuenta corriente, ponlo en un depósito a plazo en UF. Esta es una opción muy segura en Chile, ya que la UF se ajusta con la inflación, protege tu dinero del alza de los precios y además te paga un interés que es extra, porque te paga el interés que te da el banco por tenerlo ahí en un depósito, más el valor en donde se aumenta la UF. Explora los fondos mutuos conservadores. Los bancos y corredoras ofrecen fondos mutuos de bajo riesgo. Estos invierten en instrumentos que son seguros y que te dan una rentabilidad mucho mayor a una cuenta de ahorro tradicional. Y su gran ventaja es que tienen liquidez inmediata, ya que puedes retirar su dinero en muy pocos días. Abre tu mente a otras plataformas. No te limites solo a lo que te ofrece tu banco. En Chile hay corredoras de bolsa y fintech, que son las empresas de tecnología financiera, que te dan acceso a muchos más productos de inversión, como acciones, por ejemplo, ETF, y que tienen comisiones mucho más bajas. Ahora el consejo estrella que te prometí. ¿Sabías que puedes negociar la anualidad de tu tarjeta de crédito? Ese cargo que te cobran por tener la tarjeta es posible no pagarlo o al menos reducirlo. Los bancos valoran a los buenos clientes y tu valor es tu moneda de cambio. Un buen cliente es alguien que usa su tarjeta y paga a tiempo. Eso es lo que tú tienes a tu favor. Ahora, aquí pon atención. Va la guía de 3 pasos para lograr esto. Paso 1. Prepárate a investigar cuánto te cobran la anualidad. ¿Eres un buen pagador? ¿Siempre pagas el total? Porque esto es clave. ¿Qué tarjetas similares ofrecen otros bancos en Chile? ¿Sin costo de mantención o con uno más bajo? Investiga en línea. Esa información es tu mejor argumento. Paso 2. La llamada. Llama al servicio al cliente y pide hablar con el área de retención de clientes o un supervisor. El primer operador rara vez puede ayudarte. Sea amable, pero directo. Hola, estoy revisando la comisión de mi tarjeta y me gustaría ver si es posible una exención, ya que soy un cliente leal y cumplo con mis pagos. Paso 3. Presenta tu caso. Destaca tu valor. Llevo X años con ustedes, siempre pago el total de mi tarjeta y tengo otros productos con el banco. Muestra tu investigación. He notado que otros bancos ofrecen tarjetas con beneficios similares, sin costo de mantención. Estoy muy contento con ustedes, pero me hace replantearme si seguir con esta tarjeta. No amenaces, sino que solo sé honesto. El banco preferirá eximirte del cobro a perderte como cliente. Si te ofrecen una reducción, negocia. Quizás te digan, te la bajamos a la mitad. Tú puedes pedir la exención total. Si no logras nada y tienes una opción sin costo en otro lado, entonces cancela la tarjeta de forma educada. Pero te aseguro que en la mayoría de los casos y por experiencia propia, los bancos ceden. Ganarle al banco no es solo con trucos, sino que debes tener conocimiento, disciplina, tener paciencia para tomar el control de tu dinero. Al evitar estos gastos que son innecesarios, pagar tus deudas a tiempo y poner tu dinero a trabajar, no solo le ganas al banco, sino que te estás favoreciendo a ti mismo, obteniendo esa libertad financiera y la tranquilidad de saber que tu dinero está trabajando para tus sueños y tus metas, y no para la rentabilidad de una institución. Espero que este video te haya sido de utilidad y ahora que tienes el conocimiento, el segundo paso es la acción, así que empieza hoy mismo. Déjanos aquí abajito en los comentarios qué otro tema financiero te gustaría que aborde en los próximos videos. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like
suscribirte para más consejos financieros. Nos vemos en el próximo video.